¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Industria Kaiser Argentina fabricaba los jeeps sin cabina. Eso dio lugar a que se generaran importantes, debe haber habido, te digo, unas 10 fábricas de cabinas para jeep. Entre ellas, yo fabricaba un modelo que todavía algunas andan, todavía hay por razón algunas. Sí. Aparece ICA ofreciéndome hacer los autos que ellos iban a meter en competición ese mismo año en el Gran Premio. Esto era, por ejemplo, junio y el Gran Premio era fines de noviembre. Estamos hablando del año 66 más o menos. Estoy hablando del año 66 exactamente. Claro. Y me hacen esa oferta porque el año anterior, 65, nosotros habíamos presentado el Valiant de rueda libre de Paoli. Sí, Ricardo De Paoli, sí. Acá para largar el Gran Premio, y el Automóvil Club alineó los 140 autos que participaban y le dio un premio al auto mejor construido, que ganamos con el Valiant. El Valiant 3. El Valiant 3. Claro. Esa fue la razón por la que me llaman de ICA para hacer los autos de la fábrica. Los autos de la fábrica que no sabíamos qué auto era, y que, por ejemplo, ahora hablamos de los Torinos, pero en ese nombre, todo ese proyecto se llamaba Proyecto X, no tenía nombre. No tenía nombre. ¿Vos sabés no tenía nombre ni tenía emblema. Yo creo que se trabajó mucho más para el emblema, para el Torino, que para el nombre mismo, porque dibujaban el Torino parado en las patas traseras y todo el mundo decía que el Torino parecía maricón. Claro, era difícil en esa posición que el Torino está darle sentido de bravura, claro, que era lo que se perseguía, ¿no? Sí, claro. Sí. Vos sabés que yo leo mucho el tema del automovilismo deportivo de muchos años, pero cuando se habla del equipo Torino, aquel que irrumpió los turismos de carretera, donde ganó por primera vez en la Vuelta de San Pedro, siempre se nombra el equipo Torino, Oreste Berta. ¿Y por qué se te nombra tan poco a vos, Heriberto Brunello, que trabajaste mucho en ese proyecto? Bueno, primero hice los autos aún antes que Oreste estuviera en el equipo, y Oreste no estaba en el equipo porque como él tenía una rivalidad con Horacio Steven, claro, y el encargado de competición era Steven, yo creo que esas cosas quedaron bastante aclaradas a través de todos los que participaron en los 50 años de la carrera de San Pedro, que nos reunimos todos en San Pedro y repasamos esa parte de la historia. Y los autos yo los empecé en junio cuando me contratan. Sí. Recién Oreste interviene en noviembre cuando se arma el gran despelote, porque se queda en evidencia de que Steven estaba boicoteando esos autos para que toda la actividad de competición volviera a ocurrir en Buenos Aires y no en Córdoba. Entonces se produjo una disputa Córdoba-Buenos Aires, y toda la gente de Córdoba se alineó detrás de esos autos. El presidente de ICA, Macló, dijo que los autos se iban a probar determinado día de noviembre, fin de noviembre, en el autódromo, y los autos, contra la expectativa de Steven, anduvieron muy bien. Ahí este señor Macló, que era un hombre de pocas pulgas, determinó que se cerraba la parte de competición de Buenos Aires, y ahí quedan afuera
queda también mi amigo Pedro Campos, que trabajaba ahí, Ajá. queda Fraga, todos los que trabajaban con Steven también se quedan sin trabajo. Uh-huh. Y pasa todo a Córdoba. Y ahí, como Oreste sí era empleado de ICA, yo era contratado para esto, sí, específicamente, sí, él se queda con el equipo y la gente lo reconoce más a Oreste porque es natural. Siempre la gente reconoce al que va con el equipo, no claro, al que se queda a hacer los autos. Sí. ¿No es cierto? Así que eso es una cosa que pasa siempre. El que va con el equipo a correr es el que pone la cara ante el periodismo, el que recibe los reportajes, y entonces es natural que se le reconozca a él eso. Sí, Heriberto, no, lo que pasa es que nos estamos quedando sin tiempo y bueno, es larga la historia. Quería que me resumieras en 2 o 3 palabritas qué fue el Guaira Pronelo, el famoso Pronelo Ford, donde vos me decías que fue el primer auto concebido y realizado con efecto suelo en la Argentina y en el mundo. En el mundo, sí. Porque recién el otro auto conocido como con empleo de efecto suelo fue el Lotus, pero eso ya fue en el 78. Claro. Muchos años después. Bien. Bueno, y también habías construido el Halcón, con el cual los hermanos Emiliosi, o mejor dicho, Dante Emiliosi tuvo aquel inconveniente en la vuelta de Chivilcoy el 12 de octubre del 69. La vuelta de Chivilcoy, sí. Ahí competían entre sí los autos míos, claro, porque estaba Gastón con su equipo de 3 Liebres 3, uh-huh, estaba Gastón y Urruti y Franco, claro, los 3 con Liebre 3, y la carrera la termina ganando Franco, y los Emiliosi se queman en realidad por el temor, por el desconcierto de no saber si les iba a alcanzar el combustible. Uh-huh. Y ahí lo que ocurre es que Sabatini se da vuelta, abre el tanque, estaban sobre el pavimento de 3 metros, que tenía muchos cortes, muchos golpes por los cortes entre los tramos de pavimento, sí, y la nafta empezó a salir a borbotones. Ellos querían ver qué ritmo tenían que imponerle al auto en función del combustible que habían consumido a ese punto de la carrera. Y se ve que había bastante más nafta de la que imaginaban, porque la nafta salió de una manera imparable. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, la nafta salió a borbotones, filtró debajo del auto, y cuando pasaron y ahí se distrae un poco Emiliosi, baja 2 ruedas, cuando baja 2 ruedas roza el pavimento en el piso y se prende fuego. Claro, mirá vos, ¿no? Bueno, Pronelo, buenas noches, mucho gusto, Sergio Sarachu le habla, yo soy de Olavarría y he visto por allí algunas fotos y además sé que había una admiración de los Emiliosi por usted y también de usted por los Emiliosi. Exactamente. Los artesanos de la velocidad y el ingeniero. ¿Por qué era esa admiración? Bueno, yo tenía pruebas de eso cuando nosotros en fábrica teníamos motores para correr en turismo de carretera con el Halcón. Uh-huh. En el momento en que el reglamento permitía los 4 carburadores Weber, o sea que cada cilindro estaba atendido por una boca. Claro. Porque eran carburadores dobles. Sí. En ese momento esos motores tenían una buena potencia de unos 330 caballos, una cosa así. Y la potencia era parecida a la que tenían los Emiliosi. Pero teníamos un problema en el auto. El auto daba 310 kilómetros.
y no había cubierta en el mundo que aguantara. Yo tenía no podía aceptar que fuera así. Yo decía, ¿cómo si estos andan a 340 kilómetros en la recta más larga en Mulsanne, en Le Mans? ¿Cómo puede ser que yo tenga ese problema que a 310 kilómetros desbando todas las cubiertas? Al final lo hice venir a Frank Hernández, el jefe de competición de Ford de Estados Unidos. Y este era un mexicano muy inteligente. Lo primero que me preguntó, bueno, ¿y cuánto tiene tu recta? Y yo le digo, hay recta de 50 kilómetros. ¿Y cómo quiere que aguante? Que no aguante. Porque no hay en el mundo nada que aguante. Claro. Pero ustedes andan a 340. Sí, pero entre acelerar y frenar andamos 1,5 kilómetros claro. a 340. 1,5 kilómetros. Claro, claro. Nada que Entonces, no se pueden comparar las situaciones. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó? Poco tiempo después, y esto empezó por los Emiliosi, se modifica el reglamento y se establece que los turismos de carretera tendrían un solo carburador de 2 bocas, lo que significaba que había que realizar un múltiple de admisión. claro. Y la gente de Ford necesita mucho más tiempo para resolver un cambio tan drástico. Todo es una mecánica, un protocolo diferente. Los Emiliosis eran personas muy intuitivas, muy inteligentes, y enseguida tuvieron la potencia. Por eso fue mi préstamo del auto a ellos. Claro. Porque ellos mandaron un motor a Villa María, lo instalamos, salimos a probarlo, y ese día yo me di una piña con el auto, rompimos toda la suspensión y todo, uh-huh. También eso es otra historia. Sí. Lo arreglamos como pudimos y salimos muy temprano por la ruta 9, nos paró la policía, pasamos igual. La cuestión es que llegamos a meterlo en el parque cerrado antes que cerrara. Uh-huh. Emiliosi agarró ese auto con su motor y con las soluciones que él había conseguido para ese cambio drástico de solo un carburador, y estuvo por momentos punteando esa carrera y no conocía nunca, se había sentado sobre el auto. Claro, claro. Sí. Entonces, la gente no los ve como pilotos eximios porque eran muy serios y muy austeros para manejar. Pero no solo hacían un motor extraordinario, sino que también eran muy buenos conductores. Yo creo que eran muy inteligentes. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.